paseo en el barrio chino espectacular, de todos sabores, de todos olores. Estuvimos comiendo algo espectacular con un buen vino, como siempre. Bueno, les cuento un poquito qué vamos a hacer hoy, que va a ser un walking tour. Vamos a hacer la zona de Wall Street con el walking tour y después vamos a ir un poco a Little Italy y Chinatown. En este capítulo 2 de las guías de Nueva York y en esta primavera neoyorquina visitaremos Wall Street, Little Italy y Chinatown. ¿Vienes? En nuestro primer día en Nueva York y luego de unas pocas horas de sueño, desayunamos al lado de nuestro hotel elegido, el St. James. Por segunda vez nos estábamos quedando en el mismo hotel, muy cerca de Times Square, a tan solo una cuadra. El Hotel St. James, en la 45 entre la sexta y la séptima, fue nuestro hotel elegido. La ubicación perfecta, ideal, a unos pasos de Times Square. El precio de la habitación bastante elevado, $200 la noche, impuestos incluidos, sin desayuno y una habitación muy básica, de las más sencillas que nos hemos quedado en nuestros viajes. Sin lugar a dudas estás pagando la ubicación, pero cosa a la que nosotros accedimos, por algo es la segunda vez que lo elegimos. Así como te decimos que es muy sencillo, también es muy limpio y la atención es muy cálida. Consejo: cuando elijas en las páginas de alquiler de hoteles un hotel en Nueva York, fíjate bien el tema de los impuestos. Generalmente te lo desglosan aparte y no lo ves en el precio final hasta el momento de pagar. Fíjate bien en eso. Ahora sí, corriendo a tomar el metro para el Museo de los Indios Americanos en Wall Street, desde donde comienza el tour de Sandemans por la ciudad. Como ya les hemos dicho en los videos de otras ciudades, a nosotros nos gusta el primer día que recorremos una ciudad realizar un free walking tour para así tener el primer contacto de la misma. También ya les hemos comentado que esto es solo un pantallazo de la historia de la ciudad, las costumbres, en dónde comprar, en dónde moverse, qué ir a comer, pero después tienes que por tu cuenta decidirte a recorrerla más en profundidad. Wall Street es el corazón histórico del distrito financiero de Nueva York. Está situado en el Bajo Manhattan. Si quieres ver el movimiento de la zona, visítala de lunes a viernes, los fines de semana cambia el panorama. A muy pocos pasos encontramos la One World Trade Center. Ubicado en donde estaban las Torres Gemelas, puedes subir al observatorio. Eso lo dejamos para otro día. Pronto subiremos un video con los mejores miradores de Nueva York. La Iglesia de la Trinidad. En la intersección de Wall Street con Broadway encontramos la Trinity Church, una de las iglesias más antiguas de Nueva York. La Trinity Church está rodeada por un cementerio en el que están sepultados algunas personalidades ligadas a la historia de New York. La capilla de St. Paul en Nueva York está situada en el Lower Manhattan. Durante meses, la capilla fue el refugio de los que participaron en las tareas de desescombro y rescates a las víctimas del 11 de septiembre. Por otra parte, familiares de los desaparecidos llegaban hasta allí en busca de información o consuelo. Dejando este recorrido por acá, y si quieres transportarte a un lugar con muchísimo encanto, te invito a recorrer Chinatown y Little Italy. Cierra los ojos y transpórtate. Bienvenidos a Chinatown. Te encontrarás con un barrio auténtico. Encontrarás frutas, verduras, pato asado, souvenirs baratos, bolsos de imitación. Esa mezcla es Chinatown. En
este barrio viven una gran parte de los asiáticos que habitan Nueva York. Es un barrio que ha crecido y está absorbiendo casi completamente a Little Italy y una gran parte de Lower East Side. Pasear por las calles de Chinatown sin rumbo fijo es el plan. En cada esquina puedes encontrar restaurantes típicos, tiendas de souvenirs, carteles en chino, comercios para los residentes, aromas. En verdad es un deleite. Es un barrio carismático. Te sorprenderá ni bien bajes del metro y te adentres en él. Al principio quizás la mezcla de olores y vendedores de marcas falsificadas te abrumen, pero déjate llevar. A las pocas cuadras estarás atrapado por el encanto de Chinatown. Piérdete en sus calles, Canal Street, Mott Street, Bowery Street, y no dejes de ir a Columbus Park, que aunque es pequeño, te mostrará el ritmo de vida de los residentes. A tan solo unos pasos y ya casi absorbido por Chinatown, nos encontramos con Little Italy. Prepara tus sentidos. Situado al norte de Chinatown y separado de este por Canal Street, Little Italy fue el lugar donde comenzaron a instalarse los primeros inmigrantes italianos. Aunque demasiado turístico para nuestro gusto, la calle más importante de Little Italy es Mulberry Street. En esta calle, casi la única que actualmente conforma el barrio, se encuentran los mejores restaurantes italianos y las cafeterías. A medida que los italoamericanos dejaron Manhattan por otras comunas y por los suburbios a mediados del siglo XX, el vecindario reconocible como Pequeña Italia gradualmente fue menguando. Si bien está muy enfocado para el turismo, como decíamos, no dejamos de reconocer su encanto y caminar por las calles te transporta por un ratito hacia Italia. Ya atardeciendo y terminando nuestro recorrido por estas típicas zonas de Manhattan, nos despedimos en un típico restaurante italiano en Little Italy. Esperamos les haya gustado y los esperamos en nuestro próximo capítulo de la Guía de Nueva York. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like. Gracias por estar ahí.